Muy buenos días. Dios bendiga la vida de todos ustedes. Gracias a Dios, una nueva oportunidad para aprender acerca de su palabra. Y yo creo que el Señor ha estado siendo bueno con nosotros al estarnos enseñando tantas cosas en el Evangelio de Juan. Y bueno, nuestro deseo, nuestra esperanza es que así sea, que Él nos siga enseñando, que Él nos siga bendiciendo, y nosotros sigamos aprendiendo mucho de su palabra para que nos ayude en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, en nuestra forma de pensar, de ver las cosas, en la formación de nuestro carácter y cómo Él nos moldea para su gloria. Bien, en esta mañana continuaremos con este estudio en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. El título de la enseñanza de esta mañana es La presencia del Espíritu Consolador. Es una continuación, como todos ustedes saben, en el estudio expositivo del Evangelio de Juan. Estos versículos que nos vamos a centrar hoy son continuación de lo que estudiamos la semana pasada. Si vamos a la Escritura, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14, de manera inicial vamos a leer el verso 15, el verso 16 y el verso 17. Estos dos en los que nos vamos a enfocar en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15 al 17, dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le pido me acompañe, por favor, en una oración. Señor, te agradecemos esta mañana, este día. Te agradecemos el saber que tus misericordias se renuevan, Señor, cada mañana. Padre, y en esa gracia queremos pedirte que tu bendición esté con nosotros y con cada persona que esta mañana se congrega de manera virtual con nosotros. Y en cada lugar donde se predica tu palabra, Señor, bendícenos, háblanos, enséñanos. Seas tú, Señor, enseñándonos y hablándonos. Seas tú revelándonos tu palabra a nuestro corazón, Señor. Padre, dirígenos en este tiempo de tal manera que tu palabra penetre a nuestro corazón y nos enseñe y nos moldee. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el verso 16 dice: Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. A manera de introducción, nuevamente, como he estado haciendo y considero que es propio hacerlo, recordaremos un poquito del contexto en el que nos estamos situando otra vez, para ubicarnos en tiempo y en lugar, y podamos entender de mejor manera las palabras del Señor Jesús, porque estos versículos que estamos estudiando y que vamos a estudiar el día de hoy son palabras de Cristo mismo. Entonces es importante que nosotros tengamos claro en qué momento y a quién se lo dijo y en qué circunstancias. Recordemos que están en una situación, en una reunión muy íntima. Ya está con sus 11 discípulos. Para este momento Judas el traidor ya no está, solamente están sus 11 discípulos. Y bueno, en esa reunión Él les está anunciando que tiene que irse. Y bueno, esta situación tiene un impacto importante en el corazón, en los pensamientos, en el ánimo de los discípulos. Ellos estaban tristes, ellos estaban turbados, ellos estaban desconsolados. Había cosas que ellos no estaban entendiendo, y lo que entendían y como lo entendían, eso los tenía turbados, los tenía entristecidos. A lo mejor pensamientos de desánimo, pensamientos de desconsuelo venían
en ese momento por el hecho de que el Señor Jesús, aquel que estuvo con ellos durante todo ese tiempo y que les estaba enseñando mucho, que los estaba discipulando, que los estaba preparando, que les estaba hablando de cosas que nunca ellos habían escuchado y que les parecían a ellos una verdad muy hermosa, muy importante, que los tenía muy contentos de estar en ese camino con Él. Bueno, en este momento Él les dice que se va y esto los tiene en esa situación. Y en ese contexto el Señor Jesús los está instruyendo, les está diciendo cosas que vendrían, cómo se harían, y también en esas instrucciones y en esas palabras que el Señor Jesús les está diciendo, los está tratando de consolar, principalmente los trata de consolar, animándolos a través de varias promesas que el Señor les está dando. Quiero hacerte un breve recordatorio de esas promesas. Él les habla cuando los ve así perturbados, entristecidos. Él les dice, no se turbe su corazón. Si crees en Dios, también cree en mí. Y les empieza a hablar de las moradas eternas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les empieza a hablar de la eternidad. Les empieza a hablar del destino eterno de ellos, les empieza a hablar del cielo, les empieza a hablar de su hogar eterno, de aquel hogar eterno de todos los cristianos, de todos aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Y esto es muy importante, o sea, es muy importante entender cómo en un momento de dificultad que estaban pasando los discípulos, cómo en un momento tan complicado, tan difícil como que estaban viviendo los discípulos en ese momento, el Señor entiende que una de las cosas que les puede animar, que una de las cosas que les puede bendecir en momento de tribulación, es fijar su mente en las cosas eternas, es fijar su mente en las moradas eternas. ¿Cuánto bien haríamos nosotros, hermanos? ¿Cuánto bien haríamos nosotros que en estos momentos de dificultad, de pandemia que estamos viviendo, donde vemos enfermedad, donde vemos mucha muerte, donde vemos crisis por todos lados, donde vemos muchas cosas que a la gente les produce inseguridad, incertidumbre? Qué bueno es que nosotros, hermanos, en tiempos como estos, pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón el pensamiento de la eternidad, de nuestras moradas eternas. Mucha gente hoy está teniendo mucho miedo a la muerte. Muchas personas hoy viven aún hasta en depresiones por el miedo de que la muerte llegue a sus vidas a través de esta enfermedad del COVID-19. Fíjese que en un momento de dificultad el Señor Jesús lo que hizo fue hablarles de la eternidad. ¿Cuánto bien haríamos? En el momento, en una situación donde las personas tienen miedo de la muerte, los cristianos, por aquella gracia que Dios ha derramado en nuestra vida, no tenemos por qué tener miedo a la muerte, puesto que la muerte para aquellos que han sido unidos a Dios a través de Jesucristo es solamente un paso para aquel estado de bienaventuranza eterna. ¿Cuánto bien haríamos estarle pidiendo a Dios, hermanos, que nos sensibilice más en cuanto al tema de la vida eterna, en cuanto al tema de las moradas eternas, en cuanto al tema de nuestro destino eterno, ya muy aparte y muy independiente de nuestra vida aquí en esta tierra? ¿Por qué, hermanos? Para que no vivamos como aquellos que no tienen esperanza, para que no estemos como aquellos que no conocen a Dios ni sus promesas. Nosotros tenemos una promesa. En la casa de su Padre, Él ha ido a preparar morada para nosotros. Si por alguna razón viniera la enfermedad, la muerte a nuestras vidas, hermanos, nosotros tenemos una gloriosa esperanza. La gloriosa esperanza de la vida eterna, la gloriosa esperanza de las moradas eternas. No podemos estar en desconsuelo, no podemos estar en desesperanza. El Señor ha prometido estas cosas para todos aquellos que están unidos en la fe, por la fe con Él. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos. Y también es otra cosa importante que el Señor Jesús les recuerda es, los trata de animar
con la doctrina de su regreso. En el versículo 3 Él les dice que Él regresaría y los tomaría para Él mismo. Otra de las cosas, hermanos, en las que nosotros debemos estar alimentando nuestra fe, debemos estar alimentando nuestro ánimo, debemos estar alimentando nuestra alegría en tiempo de tristeza, nuestro consuelo en tiempo de desconsuelo y nuestra esperanza en tiempos de desesperanza como los que estamos viviendo, es que el Señor Jesús prometió que regresaría por su iglesia. El Señor Jesús prometió que regresaría por los suyos, precisamente para llevarlos a esas moradas eternas. Entonces, otro pensamiento que en nuestro corazón debe estar en estos momentos de dificultad, precisamente es que el Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, ha prometido regresar. No nos dejó al olvido, no nos dejó olvidados. Él va a regresar porque prometió regresar por nosotros. Estas dos cosas en particular son cosas que deberían de estar infundiendo aliento a nuestras vidas en estos momentos de dificultad. En momentos donde vemos que la gente se está enfermando o nosotros nos estamos enfermando, son pensamientos que debieran de estarnos animando, hermanos. Desde siempre hemos sabido que este cuerpo es terrenal, que este cuerpo es finito, no es eterno, pero nuestra alma comprada por precio es así, es eterna, y por ella regresará el Señor para llevarnos a las moradas eternas. En el versículo 6, el Señor Jesús les asegura que están en el camino correcto. Él les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino correcto, el lugar correcto con la persona correcta. Él les asegura eso, de tal manera que eso infunde seguridad, infunde certeza de lo que se van a quedar haciendo, porque si van a quedar en esta tierra sin la presencia física del Señor Jesús, pero Él les asegura: están en el camino correcto, están en el lugar correcto, están con la persona correcta. En el verso 13, Él les dice que Él estaría pendiente de sus oraciones para ser escuchadas. Todo lo que se pidiera al Padre en su nombre, Él vería, porque el Señor esté atento a esas oraciones de sus hijos, atentos a las oraciones, a las peticiones, a las necesidades de toda su iglesia, de todos sus santos, de todos sus redimidos. Él estaría pendiente de eso, de tal manera que la comunicación con Él no estaría bloqueada, no estaría terminada, sino que ellos podrían comunicarse a través de la oración y estarle comunicando sus situaciones, sus necesidades, sus preocupaciones, las cosas que ellos veían y que no entendían. Podían estar comunicándose con Él a través de la oración. En otras palabras, les está diciendo: la comunicación no se va a acabar, la comunicación va a seguir. Ustedes oren, y todo lo que ustedes oren al Padre en mi nombre, yo haré, yo lo haré. Entonces les estaba diciendo que la comunicación iba a estar e iba a continuar. Y en el verso 15 les dice que ellos serían ayudados y capacitados para obedecer como resultado de su nueva naturaleza y regeneración. Esto es particularmente lo que estudiamos la semana pasada. El Señor Jesús, Cristo mismo, les está prometiendo a sus discípulos, les está prometiendo a aquellas personas a quienes compró por precio, aquellas personas en quienes está la verdadera fe, la fe bíblica. Les dice que ellos serían ayudados, que ellos serían capacitados para obedecer. Esto como un resultado de la nueva naturaleza que les fue dada por el nuevo nacimiento, por la regeneración. Y bueno, en una continuación de esto viene el verso 16 y el verso 17, donde ahí el Señor Jesús les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es en este momento la primera vez que se menciona el Espíritu Santo, y es mencionada como un don especial de Cristo para su pueblo, para sus discípulos. El Espíritu Santo como un don, como un regalo especial para todos los hijos de Dios. Definitivamente Él estuvo con aquellos hombres santos, hombres de Dios del Antiguo Testamento.
Es cierto, el Espíritu de Dios estuvo con ellos. Pero cuando llegó el tiempo del Nuevo Testamento, todos los creyentes recibieron un poder, una influencia especial. Y es precisamente en esta promesa especial el pasaje que tenemos delante, el que vamos a estar estudiando. Esa promesa especial, la promesa del don del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana o tarde. Dice así, si me acompañan al verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ir haciendo pausas, analizando el versículo, extrayendo lo que el Señor Jesús quiso decirles a los suyos, a sus discípulos. Hay cosas muy importantes. La primera frase es, yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. De acuerdo con su obra intercesora, el gran sumo sacerdote, que es Jesús, prometió rogar al Padre que enviaría a su pueblo y con su pueblo al Consolador, al Espíritu Santo. Quiero que analicemos, y no solamente analicemos, en este análisis que hagamos, que nos alegremos, que nos gocemos, que seamos bendecidos con lo que el Señor estaba diciendo aquí. Le dice al principio, y yo rogaré al Padre, y yo rogaré al Padre. ¿Qué es lo que siente usted? ¿Qué es lo que piensa usted cuando alguien le dice, voy a orar por ti? ¿Qué es lo que usted siente cuando le dicen, estoy orando por ti? ¿Qué es esa sensación que viene a su mente, que viene a su corazón? Bueno, particularmente a mí, les voy a compartir un poquito de lo que a mí me sucede, porque como una bendición de Dios, constantemente hay personas que me hacen saber o que me recuerdan, como en el caso de mi esposa, que constantemente me recuerda que ella siempre ora por mí, pero también hay otras personas que me han dicho, estamos orando por usted, estamos orando por su familia. Bueno, ese tipo de expresiones, particularmente a mí me bendicen mucho, a mí me alegran, a mí me alientan, me da confianza, me da seguridad el saber que hay quien está orando por mí. ¿Y saben por qué? Porque estoy consciente de que necesito que oren por mí. Porque estoy consciente de que estoy necesitado de la ayuda de Dios de manera constante, de manera frecuente. Porque tengo mis luchas. Porque soy humano. Porque soy esposo. Porque soy padre. Porque soy pastor. Porque soy humano. Porque tengo necesidades. Porque tengo tentaciones. Sí, tal cual lo oye. Yo tengo tentaciones, yo tengo luchas, yo tengo necesidades. Y necesito que oren por mí. Y me bendice mucho, me alegra, me alienta cuando alguien me dice, estoy orando por ti. Porque necesito esa ayuda. Porque necesito sabiduría. Porque necesito gracia de Dios. Porque hay veces en que necesito fuerzas, porque necesito consuelo a veces, porque necesito entendimiento de muchas cosas, de su palabra, de su voluntad, de muchas situaciones que se presentan donde tengo que tomar decisiones. Necesito de Dios, necesito dirección, necesito a Dios en mi vida constantemente. Bien, si al igual que a mí, cuando alguien le dice eso, le bendice, le alegra, imagínese que en este pasaje Cristo, el Hijo de Dios, es quien está diciendo, y yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre. La RAE, la Real Academia, el significado de la Real Academia de rogar significa que va a pedir algo o a alguien
como gracia o favor. Y rogar es la acción de solicitar o suplicar algo. Se trata de un pedido que se lleva a cabo con el objetivo de conseguir u obtener un favor, un servicio o un bien determinado. Este concepto suele vincularse a una solicitud insistente o desesperada. Imagínense al Señor Jesús que nos está diciendo: yo estaré haciendo solicitudes insistentes y a veces hasta desesperadas al Padre para solicitar o suplicar algo a favor tuyo. El hecho de que Cristo vaya a rogar al Padre algo por nosotros es ya un enorme consuelo. Debe ser ya un enorme consuelo. Quiere decir que Él va a estar pendiente. Que Él va a estar pendiente. Dice el verso 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Ya que entendimos las implicaciones de rogar, de que el Señor nos está diciendo que Él rogaría al Padre de una manera insistente, dice el texto: y os dará otro consolador. Y os dará otro consolador. Vamos aquí a entrar en una de las doctrinas más importantes, de las doctrinas bíblicas, de las doctrinas cristianas más importantes. De acuerdo con esta obra intercesora del sumo sacerdote, que es Jesús, Él prometió rogar al Padre que enviaría a su pueblo otro consolador, así lo dice. Ponga atención a cómo lo dice el versículo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pongamos particular atención a esas palabras como las dice la Escritura, porque tienen mucha importancia, porque tienen mucho que enseñarnos y mucho que decirnos y mucho que bendecirnos. Esa es la parte importante. Él enviaría a su pueblo otro consolador, del cual está hablando del Espíritu Santo. Está hablando aquí del Espíritu Santo. Y seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, muchos de ustedes ya lo saben, muchos hermanos en la iglesia que ya tienen tiempo lo saben, lo hemos estado enseñando, es algo que enseñamos de manera regular. La palabra griega de la cual se traduce consolador es la palabra parácletos. Parácletos es un término cuyo significado no puede limitarse a una sola palabra, independientemente de cuál sea esta. Parácletos es una palabra muy amplia, no solamente significa consolador, significa literalmente alguien llamado a estar a tu lado para ayudar. Eso es lo que literalmente significa parácletos. Alguien llamado a estar a tu lado para ayudar. Es importante la definición. Alguien llamado a estar a tu lado para ayudar. De tal manera entonces que parácletos tiene la connotación de un ayudador, de un consolador, de un exhortador, de un intercesor, de un alentador, de un abogado. Te repito, la palabra parácletos tiene la connotación de ayudador, consolador, exhortador, intercesor, exhortador en el sentido de animador, alentador y abogado. Pero abogado en el sentido del abogado defensor. Uy, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes en un tiempo, bajo una enseñanza superficial, ambigua,
se sintieron todo el tiempo vigilados por Dios. Teníamos el concepto de un Dios policía, de un Dios que estaba solamente esperando, de un Dios que solamente estaba mirándonos y esperando el momento de nuestra caída, de nuestro error o de nuestro pecado para enviarnos un juicio. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestro caminar o de nuestro conocimiento de la Biblia nos hicimos en nuestra mente una imagen de Dios como la que te acabo de describir? Un Dios que nos miraba todo el tiempo, en todo lugar, porque eso nos quedaba claro. Dios está en todo lugar y en todo momento, pero nos estaba mirando solamente para ver a qué hora hacíamos algo malo. Y entonces eso generaba en nosotros una actitud insegura, de temores, de condenación, porque en el momento en que caías, porque era inevitable que cayeras, en ese momento te sentías todo condenado. O sea, volteabas a ver así a Dios, como que ya la regué, ya pequé y ya me viste. Y entonces a ver a qué horas me castigas. Paráclitos tiene la connotación de abogado defensor. La Escritura dice que el acusador es el diablo, no es Dios. El abogado fiscal, el abogado acusador, es el diablo, según lo dice Apocalipsis 12, verso 10. Anótelo, no lo busque ahorita, pero anótelo. En Apocalipsis 12, 10, refiriéndose al diablo, se le refiere como el acusador de los hermanos. Él es el que sí nos anda viendo a ver a qué hora nos equivocamos, para ir con el Padre y decirle: ya viste, ya pecó, ya viste, ya hizo mal. A lo cual el Señor responde, muy probablemente de acuerdo a lo que hemos aprendido y entendido de la doctrina cristiana: sí, pero mi hijo pagó por eso. Ya mi hijo cargó con eso. Pero ahí está el chismoso acusador. Cada momento que nosotros nos equivocamos, caemos o pecamos, es el diablo el acusador. Pero el Paráclitos es el defensor, es el animador, es el alentador, es el exhortador, es el ayudador. El Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo de Dios, ha sido enviado para estar con nosotros y ayudarnos. Ahora, cuando la Escritura, el Señor Jesús habla del Espíritu Santo en este pasaje, no está hablando de cualquier consolador, no está hablando de cualquier Espíritu Santo. Fíjese que la palabra otro, cuando el Señor Jesús dice: y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, la referencia que está haciendo es específicamente a otra persona de la misma clase. La palabra otro, que proviene de la palabra ayos, se refiere específicamente a otra persona de la misma clase de Jesús. De la misma clase de Jesús. Por lo consiguiente, lo que nosotros estamos escuchando y aprendiendo en este momento es que la promesa de Jesús fue enviar a otro consolador exactamente igual a él, exactamente igual a Jesús, una persona que pudiera adecuadamente tomar su lugar y darle poder para hacer su obra. Alguien igual a Jesús. De tal manera que, en el sentido que estaba queriendo transmitirlo, es: no te preocupes. Alguien igualito a mí, que te ama igual que yo, que te valora igual que yo, para el cual vales lo mismo que lo que vales para mí, va a venir y va a estar contigo para ayudarte. El Señor Jesús estaba
transmitiéndoles confianza y ánimo. Yo me voy, pero ni vas a sentir mi ausencia, porque viene otro igual, idéntico a mí, con las mismas características y que siente y te tiene a ti en la misma estima que yo te tengo. De la misma manera. Solamente un ayudador, un consolador con estas características podía tomar adecuadamente el lugar de Cristo, el Hijo de Dios. Solamente alguien igual. Entonces, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclitos, es el sustituto perfecto del Señor Jesucristo. Otro Consolador igual que Jesús. Otro ayudador igual que Jesús. Otro Maestro igual que Jesús. Otro igual. Otro igual. Así como Jesús enseñó a sus discípulos mientras Él estuvo en su ministerio en esta tierra, así el Espíritu Santo les enseñaría. Como más adelante en el capítulo 14 se nos dice, y lo vamos a ver más adelante en el versículo 26, pero el Espíritu Santo sería el encargado de enseñar a sus discípulos. Dice así el verso 26, te lo leo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesús estaba consciente de la humanidad de sus discípulos. Yo no sé cuántos lo tienen presente, pero yo me considero que no soy alguien que aprende a la primera. Yo necesito estar estudiando, yo necesito estar recordando, yo necesito que me lo digan varias veces. Bueno, en ese sentido, Jesús, teniendo en cuenta la necesidad de sus discípulos de que las cosas que les enseñó alguien se las recuerde y se las repita, Él les está diciendo aquí, te va a enseñar muchas cosas, te va a enseñar no muchas cosas, te va a enseñar todas las cosas, dice aquí el versículo, y te va a recordar además lo que yo ya te he enseñado y todo lo que yo te he dicho. Si tú vas haciendo una lista, enumerando todas estas cosas que yo te digo, el resultado va a ser un ánimo, un consuelo. O sea, sí te vas, pero bueno, va a venir otro igual a ti, que me aprecia igual que tú, que me ama igual que tú, que es igual a ti y que además me va a enseñar todas las cosas, aún las cosas que me hicieron falta aprender estando contigo, Él me las va a enseñar, pero además me va a recordar todas las que tú me enseñaste, que por mi humanidad, por mi torpeza, por mi descuido, por lo que sea, se me olvidaron o no las entendí, me las va a volver a enseñar y me las va a estar repitiendo, y no solamente una vez más. Todas las veces que sea necesario, el Espíritu Santo me recordará la enseñanza bíblica para ayudarme en mi caminar cristiano, para ayudarme en mi formación, para ayudarme en mi capacitación. Acuérdate lo que hablamos la semana pasada. A todos los que el Señor Jesús salvó, perdonó, adoptó, los va a capacitar. ¿Y cómo los va a capacitar? Ya lo estamos entendiendo. A través del Espíritu Santo. Recuerda cómo el versículo 15 decía, si me amáis, guardad mis mandamientos, y como consecuencia dice, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, el cual les enseñará, si me permites parafrasearlo y unirlo a este pasaje, os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Pero no solamente eso, ¿no? Entre otras cosas, porque hay muchas y a lo mejor no nos da tiempo de verlas hoy, pero entre otras cosas lo que haría el Espíritu Santo, aquel consolador, ayudador, y yo espero que Él, el ayudador y el consolador, te grabe en tu corazón todas estas cosas, porque Él es el encargado de fortalecernos. Efesios 3:16, si me acompañas en tu Biblia, Efesios 3:16, dice así, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si estamos faltos de fuerza, si nos sentimos débiles, si nos sentimos cansados, y no solamente físicamente, sino espiritualmente, anímicamente, hermanos, la vida espiritual es una lucha, y no cualquier lucha, es una guerra, y es una guerra a muerte, y no muerte física, es una muerte espiritual, es una guerra, es una lucha, hermanos, y desgasta mucho. Por eso yo le decía la importancia de que estén orando por nosotros, de que estén orando por los hermanos, por los demás hermanos, por los que están en eminencia, por los pastores. Oren, porque esto es una lucha y es una lucha fuerte que desgasta. Pero tenemos la promesa de que el Espíritu Santo fortalecería. Dice, otra vez les leo el verso 16 de Efesios 3, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que fortalece, hermanos. Además de enseñarnos, Él nos fortalece. Además, si me acompañas en tu Biblia a Romanos capítulo 8, verso 26, Romanos 8, versículo 26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra de las cosas, entre muchas tantas, en las que nos ayudaría el Espíritu Santo de Dios, este consolador prometido, es que nos ayudaría a orar, nos ayudaría a comunicarnos con Dios. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor Jesús, una vez que invitó a sus discípulos a orar, dice la Escritura que sus discípulos no pudieron orar con Él y se quedaron dormidos. Y el Señor Jesús, cuando regresó y los encontró durmiendo, les dijo, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y velad para que no entréis en tentación. La carne es débil, hermanos. Y aquí Pablo lo está retomando y dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. Tendemos a afanarnos, tendemos a llenarnos de cosas la cabeza que nos distraen en el momento de orar, que nos ocupan para no orar, que hace que nosotros dediquemos 10 minutos a orar y no tengamos esa comunión verdadera, fructífera, reconfortante, nutritiva con nuestro Dios. El Espíritu Santo nos ayuda con eso. El que nos hace sentir mal cuando no estamos orando, cuando no estamos leyendo la palabra y estudiándola, el que nos hace sentir mal, el que nos redarguye, es el Espíritu Santo bendito de Dios. Él fue enviado a eso, a ayudarnos a caminar en el camino angosto. Y aunque la partida del Señor era inminente, ya estaba a unos momentos de suceder, Él prometió que el Espíritu Santo estaría con ellos para siempre. ¿Usted recuerda esa promesa del Señor Jesús que dijo, y aquí estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo? Bueno, la forma en que Él cumpliría esa promesa es precisamente a través del Espíritu Santo. He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo, se cumpliría precisamente a través de la persona del Espíritu Santo. Jesús fue al Padre, regresó al Padre, pero en esa ida Él envió al Espíritu Santo y Él sí ha sido enviado para estar con nosotros para siempre. Él es el que está con nosotros en cada momento difícil.
Él es el que ha estado con nosotros en estos 10 meses de pandemia. Él es el que ha estado con nosotros en toda nuestra vida y nuestro caminar cristiano. Es importante decir que aunque existen falsas enseñanzas respecto a la persona del Espíritu Santo, como una de ellas que enseñan los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza, es algo impersonal, y también las suposiciones de muchos que se hacen llamar cristianos, pero tienen doctrinas no bíblicas, no correctas, ¿no? Y a diferencia de ellos, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza o un poder impersonal. La Biblia enseña claramente que Él es una persona, y tal cosa es cierta, porque Él es Dios, no es algo, es alguien. El Espíritu Santo es Dios, es una persona. Y así lo revelan la palabra de Dios, y así lo revelan las Escrituras, que el Espíritu Santo posee atributos de una persona, ¿no? Si fuera algo, si fuera una cosa, algo impersonal, no poseería atributos. Bueno, la Biblia le concede atributos de una persona al Espíritu Santo. ¿Como cuáles? Bueno, la Escritura nos dice que Él conoce los pensamientos de Dios, por lo tanto Él tiene intelecto, ¿no? Allá en 1 Corintios 2:11 dice que Él conoce los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo tiene intelecto. La Biblia nos dice allá en Romanos 8 que el Espíritu Santo tiene mente. La Escritura nos enseña que Él tiene emociones. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura. Tiene emociones, se contrista, se entristece. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene voluntad. Cuando la Escritura ya en 1 Corintios 12 está hablando acerca de los dones, se nos dice que Él distribuye los dones espirituales a la iglesia de acuerdo a su voluntad. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad. Todas estas cosas son características de una persona. Y Él hace cosas que solamente una persona puede hacer. ¿Como cuáles? Ahorita acabamos de decir que el Espíritu Santo es el que nos enseñará. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo nos dirige, nos conduce a toda verdad. Él dirige, Él conduce, Él nos guía. Precisamente Juan en el capítulo 16 dice que Él convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo habla. En el libro de los Hechos vemos imágenes y vemos versículos donde se nos dice que el Espíritu Santo le dijo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo revela. Entonces el Espíritu Santo tiene atributos de persona. El Espíritu Santo es una persona, es alguien, no es algo. Pero no solamente es una persona, sino es una de las 3 personas de la Trinidad. El Espíritu Santo posee atributos divinos, como eternidad, por ejemplo. El Espíritu Santo posee omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, veracidad. El Espíritu Santo tiene el poder de dar vida. El Espíritu Santo hace obras que solamente Dios puede hacer. ¿Como cuáles? El Espíritu Santo creó el universo, inspira las Escrituras, regenera a los pecadores perdidos, santifica a los creyentes, y finalmente la Escritura declara de manera puntual, sin equivocarse, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Bien, vamos más adelante, si me acompaña al verso 17 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, verso 17. Dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús llamó al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para enfatizar su obra de revelar la verdad espiritual a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada uno de los creyentes, a cada uno de sus hijos. Es una de las obras que particularmente el Señor Jesús está señalando del Espíritu Santo. Particularmente el Espíritu Santo iba a ser el revelador. En aquel momento que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, el Espíritu Santo iba a ser el que revelara todas las cosas para escribir el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo sería el encargado de revelarle a los apóstoles todo el canon del Nuevo Testamento. Y por eso es que nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, aunque es un libro y muchos atacan el libro de Dios, la Biblia, nosotros creemos que es palabra de Dios, es inspiración de Dios, es inspiración divina. Entonces, en ese momento, esta palabra cobraba especial importancia por lo que estaba sucediendo y por el tiempo que estaban viviendo. A los apóstoles les revelaría todo eso. ¿Cómo lo podemos tomar para nosotros? Definitivamente también tiene una promesa para nosotros, porque nos iba a revelar. Dice aquí el Espíritu de verdad. Él nos guiaría a toda verdad. A nosotros nos ayudaría a entender la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Entender cada una de las cosas que nosotros estudiemos en la palabra. El Espíritu Santo está ahí queriéndonos enseñar, queriéndonos ayudar a entender las cosas de Dios. Este mismo versículo nos dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Así como el mundo no reconoció a Jesús, al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, así como el mundo rechazó a Jesucristo, de la misma manera rechazaría el Espíritu Santo. De la misma manera hoy rechaza al Espíritu Santo. Ese mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. El apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, y la carne no puede hacer eso. La carne no puede hacer eso. Por eso es que muchas cosas del Espíritu no se entienden. Por eso es que cuando desde el púlpito, desde la enseñanza, nosotros animamos a confiar en Dios, diciéndoles que la vida cristiana es una vida promovida principalmente por Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita. Mucha gente no lo entiende, mucha gente no lo quiere entender, mucha gente no puede entenderlo. No entienden las maravillas de Dios, no entienden los alcances de que el Espíritu Santo ya esté aquí en esta tierra obrando. No entienden cómo es que el Espíritu Santo puede regenerar a una persona, cómo es que puede ayudarla, cómo es que puede santificarla, cómo es que puede irla transformando. No entienden esas cosas. Muchas personas quieren vivir el cristianismo en sus fuerzas, en su carne, en la confianza en sí mismo, en sus logros, en que pueden, en sus capacidades. La vida cristiana es precisamente una vida promovida por el Espíritu Santo de Dios. Quienes no han sido regenerados no pueden entender esta verdad espiritual. Y entonces no entenderán mucho de la vida espiritual, no entenderán mucho de la obra del Espíritu Santo, no entenderán mucho del poder que Él tiene, no entenderán mucho de los objetivos que Él tiene. Uno de sus objetivos principales, importantes, es santificarnos, es obrar esa transformación progresiva en aquella persona que tiene la fe en Jesucristo. Una limpieza, una purificación progresiva en la persona que le tiene. Y después de eso dice el versículo 17 al final: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros
y estará en vosotros. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aunque el mundo no reconocerá al Espíritu de Dios, los discípulos le conocen por una causa en particular, porque mora con ellos y estará en ellos, como lo dijo Jesús. Esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios ya estaba aquí en la tierra, pero estaba con los hombres de Dios. Y así es como lo enseña el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo estaba con ellos. A partir del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estará en ellos. Hay una gran diferencia que es muy importante y que marca muchas de las diferencias, que marca y que nos señala una grande diferencia de la obra de Dios en la vida de las personas a partir de que Él hizo esta grande obra. Está claro que ya el Espíritu Santo estaba presente con los discípulos antes de la cruz, pero el verbo mora está en presente. Sin embargo, la promesa de que estaría en ellos nos dice algo muy importante, que se convertirían en el templo de Él. Usted recuerda la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, donde se nos dice que después de haber escuchado el Evangelio de la verdad y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A partir de que Dios, ya en el nuevo pacto, a partir de que Dios perdona, limpia de sus pecados y adopta como sus hijos a una persona a través de la fe en Jesucristo, a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a ser morada en la persona, viene a vivir dentro de la persona. El creyente se convierte en casa y habitación del Espíritu Santo, tal cual nos los enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Acompáñenme, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De las cosas que quiero retomar de este pasaje es, haciendo una pregunta, el apóstol dice: ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuerpo del creyente, de la persona regenerada, de la persona que ya tiene una nueva naturaleza y una nueva vida. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y a partir de ahí Él está en vosotros, no solamente con nosotros, sino ahora está en nosotros. Recuerde usted que cuando fue anunciada la primera venida de Jesús, se nos dice que su nombre sería Emmanuel. ¿Recuerda usted el significado de la palabra Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. A partir de que Jesús vino por primera vez a esta tierra, era Dios con nosotros. Pero a partir de que el Hijo de Dios murió y resucitó y ascendió a los cielos, a la gloria, es Dios en nosotros. Es una grande diferencia. Sí es cierto que es una bendición tener a Dios con nosotros, pero ahora es una grande bendición mayor tener a Dios
en nosotros. No que nosotros seamos Dios, sino que Dios a través del Espíritu Santo viene a ser morada en todos sus hijos. Amados, esta es una de las grandes verdades de la Escritura y de la palabra de Dios cuando hablamos de vida cristiana. Esto es algo que obviamente el mundo no entiende, no lo entiende ni lo recibe. Porque el mundo está acostumbrado, las personas sin Dios se sienten autosuficientes. Son orgullosas, llenos de orgullo, sienten que todo lo pueden, les gusta ser exaltados por sus logros. En el caso de nosotros los cristianos, una de las mayores bendiciones que tenemos y confianzas para poder caminar este caminar cristiano es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros para ayudarnos. Así fue como lo dijo el Señor. Y yo rogaré al Padre y enviará otro Consolador que estará con ustedes para ayudarlos. Él nos ayudará. Él estará para ayudarnos. Uno llamado, uno igual a Cristo llamado a estar con nosotros para ayudarnos. Y esta debe ser uno de los mayores consuelos que nosotros tenemos. Y queriendo yo unir esto que te acabo de enseñar con la enseñanza de la semana pasada, yo te quiero decir que esta es otra evidencia más que comprueba lo que hace 8 días yo te aseguré y lo que hace 8 días aseveré, que la obediencia es fruto de la nueva naturaleza, que la obediencia a Dios solamente se puede llevar a cabo con la ayuda y capacitación que Dios hace en nosotros a través de su obra. Y esta es precisamente la forma en que Dios hace su obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Él es el ayudador, Él es el capacitador, Él es el que nos va a capacitar para obedecer a Dios y andar en ese camino de obediencia. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades. El Espíritu Santo que ha sido enviado a morar en mí para ayudarme, me ayudará a obedecer a Dios para su gloria. Para su gloria. Algunas notas finales y ya con esto termino. Cuando el Señor dijo cuando el Señor dijo estas palabras, las estaba diciendo en un tiempo futuro. Yo rogaré al Padre para que envíe a otro Consolador. En ese momento y en ese tiempo estaban en futuro. Sin embargo, al día de hoy, esto ya pasó, esto ya es una realidad que se manifiesta en el creyente desde el momento en que el Señor lo redime. O sea, aquellos apóstoles, aquellos discípulos, se los estaba diciendo, esto es lo que va a pasar. Pero a nosotros, cuando lo leemos, lo que nos señala es, esto es algo que ya pasó. Ya está. Ya sucedió. O sea, no es una promesa futura para nosotros. Para nosotros es una promesa presente. En el día en que una persona se rinde a Dios, le entrega su vida y el Señor le da la fe para creer. En ese momento envía al Espíritu Santo para que esté con él, para que habite en él y para que de ahí en adelante le ayude en su caminar cristiano. Hermanos, no estamos solos, no estamos huérfanos, y de esto la próxima semana se les estará hablando, porque el Señor Jesús lo dice, no os dejaré huérfanos. Pero no estamos huérfanos, no estamos solos, no estamos abandonados en este mundo a luchar, a ver cómo se nos ocurre luchar, a ver cómo se nos ocurre hacer frente al pecado, a ver cómo se nos ocurre ser más obedientes. No, ha sido enviado el Consolador, ha sido enviado el ayudador, ha sido enviado aquel que es igual a Jesús. El Espíritu Santo ha sido enviado y llamado para estar con nosotros para siempre y ayudarnos. Y entonces yo te decía, esta es otra evidencia de lo que confirma lo que yo te decía la semana pasada. La obediencia es obra de Dios.
Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Este es el secreto del éxito de la vida cristiana. Este es el secreto de la victoria en la vida cristiana. El Espíritu Santo morando en nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo rotundamente y claramente y puntualmente: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Las formas se pueden imitar, hermanos. Las apariencias se pueden adoptar. Pero la presencia del Espíritu Santo es algo que va a marcar la vida cristiana en una persona. Va a determinar su vida cristiana, va a determinar su carácter, va a determinar su permanencia. Si una persona no permanece en el camino cristiano, es porque o nunca tuvo el Espíritu Santo de Dios morando en él, o vivió para contristarlo nada más, o vivió para contristarlo con sus pecados, con su rebeldía, con su indiferencia. Esta es otra evidencia, yo te decía, de lo que vimos la semana pasada. La obediencia es fruto del nuevo nacimiento que se dará de manera progresiva según la obra de santificación capacitadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero leerte este mismo pasaje, este verso 16, en otra traducción. Quiero leerte la versión de la traducción al lenguaje actual de este mismo versículo 16 para que entendamos qué es lo que dice. Juan 14, 16, en la traducción del lenguaje actual dice: yo pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Hermanos, yo les decía al principio de la enseñanza, para que reflexionemos, pero además para que nos alegremos. Si el Espíritu Santo de Dios mora y habita en nosotros, hermanos, podemos vivir confiados. Podemos caminar confiados. Podemos tener confianza. Y más en estos meses difíciles, en estos tiempos difíciles, podemos tener confianza, ya que a través de la palabra nos queda claro que el Espíritu Santo no fue enviado como policía para vigilarnos, a ver a qué horas nos equivocamos, a ver a qué horas caemos, para irnos a acusar. No, el Espíritu Santo fue enviado como ayudador, como consolador, como animador, como sustentador, como abogado defensor. Y podemos tener confianza que aun cuando caemos, Él es el que nos va a animar a levantarnos, Él es el que nos va a animar a confesar nuestros pecados, pero también es el que va a estar ahí para defendernos, porque Él es el abogado defensor. ¿Recuerda usted ese versículo del apóstol Juan en su primera carta cuando dice: hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo? Lo que está diciendo Juan ahí, que si uno de nosotros, de sus escogidos, de sus regenerados, de sus adoptados, de sus hijos, caemos en pecado, en el momento en que vamos con Él en arrepentimiento, Jesús nos escucha, Jesús nos oye, y Jesús va al Padre y le dice: Padre, yo morí por Él, y nos defiende como nuestro abogado. Recordemos que el Espíritu Santo es uno igual a Jesús, llamado a estar con nosotros para ayudarnos. Esa misma función hace el Espíritu Santo con nosotros cuando nosotros caemos. Es nuestro defensor. No el acusador es el diablo. Pero no confundas, no es el apapachador,
en el sentido de solaparte. No está diciendo eso, ni estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que Él te va, cuando andas en malos caminos, Él nos va a recordar la palabra, Él nos va a redarguir de pecado, Él nos va a llevar al arrepentimiento si es que está en nosotros, si es que somos sus hijos, si es que habita en nosotros, nos va a llevar a arrepentirnos de nuestros pecados, nos va a llevar a buscar a Dios, nos va a llevar a confesarle lo que hemos hecho. Y una vez que estemos ahí confesando, pidiendo perdón, Él abogará por nosotros. Él nos defenderá. Y además nos ayudará a levantarnos, nos ayudará a corregir, nos dará fuerza, nos dará ánimo, nos dará nueva fe para seguir en este camino que tenemos que caminar hasta que el día del Señor venga o hasta que el Señor venga por nosotros. Él estará con nosotros para siempre, para ayudarnos, Hermanos, ¿qué hemos hecho con esta verdad de la Escritura? ¿Qué hemos hecho con esto? ¿Qué tan conscientes vivimos cada día de la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Vivimos conscientes de que Él está en nosotros? ¿Cómo sería tu vida si todos los días Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, de manera física estuviera a tu lado todos los días? ¿Cómo vivirías? ¿Qué harías? ¿Vivirías ignorándolo? ¿Irías y vendrías haciendo tus cosas y Jesús atrás de ti y no te pararías un momento para platicar con Él? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo viviríamos si Jesús personalmente estuviera con nosotros todos los días y estuviera con nosotros en todo lugar y fuera con nosotros a todo lugar donde nosotros vamos? ¿Cómo cuidaríamos nuestras actitudes y nuestras palabras si el Señor Jesús estuviera aquí presente viendo nuestras actitudes y nuestras palabras? Bueno, uno igual a Él está en nosotros. ¿Qué tan conscientes vivimos de que Él está en nosotros? ¿Qué tan conscientes estamos de que Él es una persona y de que siente cuando lo rechazamos, de que siente cuando no le creemos, de que siente cuando le contristamos, de que siente cuando nos comportamos de una manera que es contraria a Él? La Escritura nos enseña que hay dos tipos de vida, la vida en el Espíritu y la vida en la carne. ¿Qué tan conscientes vivimos de eso, hermanos? ¿Qué tan conscientes de que estamos de que Él es una persona que siente? ¿Qué tan conscientes estamos de que Él sí está consciente de que fue llamado a estar con nosotros para ayudarnos? Pero ¿cómo se sentirá cuando ve que nosotros no estamos conscientes de su presencia en nosotros? Y vivimos como si Él no estuviera en nosotros. Y vivimos como si Él no mirara, como si Él no escuchara. Y vivimos menospreciando su ayuda y sus influencias. Acuérdate, Él fue llamado a ayudarnos, pero muchas veces vivimos como rechazando su ayuda, como si pensáramos, creyéramos que no necesitamos ni su ayuda ni sus influencias, que nosotros podemos solitos solos, que nosotros podemos solitos con las cosas. Yo quiero invitar, hermanos, a que meditemos y nos hagamos conscientes de la bendición, de la promesa cumplida, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra ayuda para enseñarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para capacitarnos, para santificarnos. Esa es una evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo. Hay crecimiento espiritual, hay santificación, cada vez va siendo más puro, cada vez va siendo más santo, cada vez su carácter se va moldando más al carácter de Jesús. Yo te digo, hermano o hermana, si tienes 5 años, si tienes 10 años en esto y sigues siendo la misma de hace 10 años, el mismo de hace 5 años, ¿dónde está la obra santificadora progresiva del Espíritu Santo? Es momento de hacer un alto y de preguntarnos, ¿estoy creciendo? ¿Por qué no estoy creciendo?
¿por qué no estoy creciendo si el Espíritu Santo está en mí y fue enviado a ayudarme y a capacitarme y a santificarme? Por otro lado, también quiero que estés consciente de que Él quiere ayudarte. Busquemos su ayuda, hermanos. Aceptemos su ayuda. Aceptemos su consuelo. Aceptemos su capacitación. Aceptemos la ayuda del Señor. Vivamos en el Espíritu, como se nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Andemos en el Espíritu. Te recuerdo que la promesa del Espíritu Santo es una de las promesas dadas por Jesús a sus discípulos para confortarlos, para consolarlos en un momento de dificultad. Hermanos, en estos momentos de dificultad que estamos viviendo por la pandemia y por la crisis, vivamos conscientes del Espíritu Santo y de su obra en nosotros. Caminemos con Él, cultivemos un compañerismo con Él. Vivamos en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Padre, gracias por esta promesa cumplida. Señor, gracias por el Consolador. Conscientes estamos, Señor, que no podríamos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo que fue enviado. Señor, qué gran regalo, qué gran don nos has dado, Señor. Has dado a tu iglesia el bendito Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a vivir conscientes de su presencia. Ayúdanos a vivir conscientes de su obra, a qué fue enviado y para qué. Señor, ayúdanos. Señor, reconocemos que estamos muy deficientes en esto, tanto en entendimiento como en obra, Señor. Padre, ayuda a tu iglesia a vivir consciente de la presencia del Espíritu, el Señor de la obra, el que hace la obra, el que nos capacita, el que nos enseña, el que nos fortalece, el que nos anima, el que nos da visión. Ayúdanos a ser capaces de establecer un vínculo con Él de tal manera que podamos crecer conforme Él quiere que crezcamos. Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, Señor. Que vivamos conscientes de esta verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Yo le invito a que nos siga acompañando la próxima semana. A la misma hora estaremos continuando con estas enseñanzas. Estaremos estudiando el versículo número 18, 19, probablemente el 20. Y estoy seguro que el Señor nos va a seguir bendiciendo, nos va a seguir hablando, nos va a seguir enseñando. Que Dios le bendiga, que tenga un bendecido tarde de domingo en compañía de sus seres queridos, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su familia con quien usted esté. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Que tenga buenas tardes. Hasta luego.